te encuentres. En la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? Slop está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En Slop también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en Slop. 310-748-8148. Visítanos en funeslop.com.co. Slop Cincelejo. En este día Vescato Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos. Estás viendo Canal 8. Robar señal de cable tiene consecuencias. Estás viendo Canal 8. Canal 8 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Los productos promocionados y conceptos emitidos son responsabilidad absoluta del productor y director del programa. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Democracia, Política y Poder. Con la producción de Richard Martínez, la presentación y conducción de Manuel Esteban Polo. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Carlos Fajardo. Muy buenas tardes, bienvenido a Democracia, Política y Poder. Muy buenas tardes, profesor Manuel Esteban Polo, a quien le doy mis sinceros agradecimientos por tenerme en este programa y poder deliberar sobre esos temas tan importantes como lo dice este espacio televisivo, Democracia, Política y Poder. Yo creo que es tan coherente estas tres palabras que precisamente de eso queremos estar hoy llevándole el mensaje a la comunidad del pueblo cincelejano y el departamento de Sucre. Para entrar en contexto, mi estimado Carlos Fajardo, en todos los escenarios se habla de democracia. Para usted, ¿qué es esta palabra? Efectivamente, es una palabra que dentro de la sociología política podríamos decir que es la forma libre y espontánea de elegir a los gobernantes. Y no solamente porque lo defina de esa manera la sociología política, sino es el planteamiento aristotélico y se puede decir platónico de lo que es el Estado, muy desarrollado en las teorías de Maquiavelo, quien
pues usaron estas palabras para decir cuál era la forma en que se debía de gobernar y al mismo tiempo de una manera democrática, o sea, buscando que las personas libremente pudieran ejercer el poder de elegir y ser elegidos. Y hacer uso del derecho político que tienen todas las personas de participar precisamente en estos procesos democráticos en este mes de octubre, cuando se van a elegir los concejales, los diputados, los alcaldes y los gobernadores en todo el territorio nacional. Carlos, desde las diferentes vertientes de la democracia, democracias liberales, conservadoras, democracia directa, la democracia representativa y la democracia participativa, ¿cuál de estos modelos de democracia usted, se identifica más? En mi historia de la política que he llevado en el departamento hace más o menos 35 años, he comenzado a analizar la evolución de la historia de la política. Y yo comencé en una época donde la socialdemocracia era coherente con mi política del Partido Liberal. Ella ha venido evolucionando a través de la historia a partir de los derechos fundamentales o los derechos humanos. Se han venido dando, profesor, muchas teorías y corrientes políticas que han evolucionado hasta la que tenemos actualmente, de la cual ahora estoy completamente identificado filosóficamente e históricamente, sociológicamente y filosóficamente. El socialdemócrata surge por la igualdad de los criterios de los derechos humanos, después el socialista por la coherencia en que debiéramos tener todos los beneficios a la sociedad, y posteriormente el neoliberalismo, esa política que incorporó el doctor César Gaviria cuando Luis Carlos Galán dejó las banderas por el asesinato que tuvo, ese magnicidio del doctor Luis Carlos Galán. Se incorpora a nuestro país el neoliberalismo con esa estructura de privatización y de libre comercio que quedó enraizado durante más de 50 años que llevamos, o 30 años con el gobierno de Gaviria. Hoy he evolucionado yo a través de esa historia de la política en una historia de la política progresista. Yo soy progresista ahora con una teoría muy importante que es la biopolítica. Hoy me identifico efectivamente con la biopolítica y es precisamente porque a partir de los criterios de los años 70 del sociólogo y político Foucault nos ha planteado que el progresismo, o sea, esa sociedad progresista de cambio generacional por la vida, nos lleva a hablar más de lo que es la biopolítica, donde la diversidad nos permite tener que trabajar hacia la modificación del medio ambiente para preservar la vida, hacia la conservación de los derechos fundamentales o derechos humanos para que el ser humano pueda tener una vida digna. En ese sentido, todo progresista, planteado como lo ha planteado Foucault y Jeremy, incluso el mismo Jung-Chul Hans, el norcoreano de la teoría del ego, o sea, de la crisis de lo que es el eros, que es el amor por practicar las buenas costumbres y llegar hoy a la sociedad del cansancio, que habla muy bien este pensador moderno como es Chul Hans, que nos ha traído la teoría de Foucault, la teoría de Jeremy, la teoría de Aristóteles, las teorías de Platón, y estamos en esta modernidad donde hay que preservar el medio ambiente, lo que significa que traer el cambio de la biopolítica para acabar el modelo neoliberal que habían implementado las élites de Colombia, que fue las que trajo el señor César Gaviria, de la cual hoy defiende, porque sabe que desmontar un neoliberalismo que es la privatización que, recuerdan ustedes, hizo
Gaviria con el llamado revolcón de Gaviria, donde comenzó y se creó el mototaxismo, donde las desigualdades se incrementaron porque redujo los empleos en las entidades del Estado. Entonces desmontó lo que era estatizado, cómo se proyectó el Estado a través del beneficio a las comunidades, a través de los servicios públicos a cuenta del Estado. Gaviria lo que hizo fue privatizar todos los servicios, la salud, la educación, servicios públicos domiciliarios, y a partir de allí los grandes monopolios se estructuraron. Cogieron los servicios públicos como grandes negocios. Fueron los grandes negocios porque por razones obvias de ese neoliberalismo que evolucionó del socialdemócrata, del socialismo, y llega al neoliberalismo, y ya ahora se enfrenta a Gustavo Petro con esa teoría progresista y de biopolítica planteada por Foucault muy bien. Nos Doctor, permite quiere decir que hay que hacer la grandes biopolítica y los argumentos de estos pensadores son antecedentes muy significativos para hablar hoy de energías limpias, la energía eólica, para descarbonizar el planeta, es decir, ir paulatinamente cambiando las energías de fósiles a unas energías limpias que permitan tener mejor ambiente en el planeta, porque vea todas las temperaturas que hemos aguantado en días pasados y que mismo Estados Unidos lo está registrando, y parte del mundo en Europa que no están aguantando las temperaturas precisamente por el calentamiento, aunque hay una teoría negacionista de toda la derecha colombiana en el sentido de decir que no está pasando nada. Claro, pero por supuesto, si es que el neoliberalismo acabó lo que era del Estado y lo privatizó, convirtió los grandes negocios. Entonces esa economía extractivista del petróleo, que va aunada a la economía del dólar, hace que el equilibrio de mercado, entre más explotación de petróleo, el petróleo toma un valor a través del dólar, y el dólar se internacionalizó, y comenzamos a mirar que como juega el dólar y la explotación petrolera, así se da el desarrollo económico. Si esa teoría extractivista para generar la economía dolarizada se mantiene, las grandes empresas, los grandes capitalistas se meten en el petróleo y comienzan a buscar la manera de consumirlo, pero no se dan cuenta que se está dando un daño al ecosistema universal, y entonces todo ese medio ambiente que está consumiendo el petróleo se genera en CO2 y se destruye el oxígeno. De allí que la teoría de Foucault con relación a la biopolítica va en la preservación del medio ambiente, tratando de acabar la economía extractivista por una economía renovada de energía limpia. Por eso la energía solar hoy es una alternativa de ir reduciendo esa economía que venía siendo dolarizada con el petróleo y que se potencializó con el narcotráfico. Son dos teorías, la del consumo del petróleo y al consumo del narcotráfico dolarizado. Si hoy hablamos entonces de una economía limpia, donde se busca comprar oxígeno, recuperar el oxígeno, significa que la teoría del petróleo tiene que quedar a un lado, y los países del mundo donde ya Colombia hace parte de la OCDE, que es las organizaciones de la economía sostenible, tienen que tirarle al medio ambiente, preservar el medio ambiente a través de preservación de humedales, resiembra de árboles, porque hoy internacionalmente incluso la Organización de Naciones Unidas en las diferentes teorías del desarrollo sostenible nos están diciendo que los departamentos, municipios, las naciones que produzcan oxígeno son aquellas las que están destinadas a sostenerse en el medio. Bueno, para los televidentes se están preguntando, ¿quién es Carlos Fajardo? Bueno, Carlos Fajardo es un médico cirujano con 32 años de servicio a la comunidad, ofreciendo mi servicio médico
y quirúrgico, de la cual he llegado a todos los municipios del departamento. No hay un municipio, un corregimiento, una vereda que Carlos Fajardo no haya hecho una intervención quirúrgica y tenga un reconocimiento. Producto de esa labor, profesor Manuel, me ha permitido generar servicios de salud, pero al mismo tiempo mi condición de docente. Yo soy un formador de talento humano en salud, de la cual se me acerca una cifra casi a 7.500 personas capacitadas en el área de la salud. Yo soy una persona que me dediqué a formar auxiliares de enfermería, facturadores en salud, administradores en salud, de la cual mi vocación como docente, que usted me conoce, en el cual usted lo ha hecho a nivel del periodismo, yo lo he hecho a nivel de la salud, nos ha dado un gran espacio de, primero, servirle a la comunidad atendiendo su salud, y segundo, sirviéndole a la comunidad formando talento humano. Hoy las clínicas, hospitales de Sincelejo, de Sucre, de Colombia, incluso México, España, hay muchas personas que han sido capacitadas a través de la formación que le hemos dado, y que esos dos escenarios, la educación, la salud, me ha hecho un hombre popular en los medios, para que a través de la democracia participativa me haya puesto mi nombre al escrutinio de los sucreños y cincelejanos, y me han elegido desde el año 96 hasta el año 2011, me eligieron diputado a la Asamblea de Sucre. 3 periodos han pasado, no le he dado la importancia a mi candidatura, porque yo pienso que los hombres tenemos que ir escalando, pero resulta que le di el espacio a 3 gobernadores y han sido inferiores a la responsabilidad que yo les di para que asumieran el manejo del departamento. No pude encontrar eco con ellos para que hicieran un modelo de gobierno diferente. Me quitaron la opción de llegar a la gobernación, pero a hoy quiero regresar nuevamente a la Asamblea, obviamente porque yo sé que las reformas del actual presidente, que son reformas a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la Ley 30 de Educación Superior, requieren un diputado con conocimiento, que no pase lo que pasó con los actuales hospitales, que montaron en negocio 11 diputados y un gobernador, y tienen ahora a un sistema de salud sin una red pública. ¿Por qué? Porque yo explico de esta manera, profesor Manuel, cómo es que si yo soy un tipo que estoy en dificultades del hogar, que no tengo plata, y que era el rico de la casa, pero que mañana mi hermano que estaba en otro hogar, que también está deteriorado, que no tiene recursos y que tampoco tiene buenas condiciones familiares, y el otro hermano, y yo voy a decir, voy a recogerlo a los 3, o sea, 3 quebrados, sin estructura formada para poder decir voy a sacarlo. ¿Cómo va a salir ese hogar mío ahora con 2 familias más y yo a flote? Eso pasó con el hospital. Fusionar un hospital quebrado de San Marcos, otro de Corozal, el de Betulia y el de Sincelejo, doctor Carlos, estando quebrado totalmente, y hoy fusionarlo y absorberlo, lo que va a haber ahí es miseria. Carlos Fajardo, vamos a la primera pausa. Regresamos para hablar sobre la fusión que intenta hacer el gobernador y cómo va ese proceso, para que usted nos cuente de primera mano, teniendo en cuenta que usted es médico y conoce las realidades de la salud en el departamento de Sucre. Usted que aspira al Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía de Sincelejo y a la Gobernación, aquí tiene un espacio para venir y hacer el discernimiento de sus propuestas en democracia, política y poder. Primera pausa y ya regresamos para seguir conversando con Carlos Fajardo. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Monitor Space As, televisión e internet ilimitado al alcance de todos. Más de 100 canales nacionales e internacionales. Noticias, cine, deportes, novelas e infantiles. Televisión más internet. Monitor Space As, calle 11, número 1718, Barrio El Prado, Sincelejo. Contáctenos a el 281-0210, 310-726-8348 y 300-293-8470.
No importa dónde te encuentres, en la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? SLOP está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En SLOP también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en SLOP. 310-748-8148. Visítanos en funeslop.com.co. SLOP Sincelejo. En este día Vescato Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Seguimos charlando con Carlos Fajardo, un hombre que ya estuvo en la Asamblea, que tiene una gran experiencia en ser coadministrador del departamento de Sucre. Doctor, mucha gente se pregunta en la calle por qué ese afán de fusionar algunas ESES y hospitales con el Hospital Universitario de Sincelejo. ¿Cuál es el trasfondo de esta situación? Bueno, cuando nosotros hablamos de fusionar al Hospital de Corozal, San Marcos, Sincelejo y Betulia, y a la vez absorber esa estructura hospitalaria, estamos hablando de la red pública hospitalaria del departamento de Sucre. Una red pública hospitalaria que nació mal, producto de que en el año 2008, con el gobierno del doctor Jorge Anaya, hubo que hacer unos convenios de desempeño. Un convenio de desempeño que era Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Departamento de Sucre y Supersalud. Y se hace el convenio porque aquí existía, Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de Sucre, da salud. Y había una ley que es la ley 715 que establecía la descentralización de los servicios. Pero el departamento no cumplió con esa ley y se quedó con muchos municipios en el arca departamental manejando el Fondo Local de Salud y todo el personal. Ese acuerdo firmado por el doctor Anaya con estos tres ministerios llevó a que tenía que cumplir ese matriz de cumplimiento. Pasó el periodo de Jorge Anaya, no se descentralizaron porque la ley ya no lo permitía, y entró el doctor Jorge Barraza y hizo un plan de desempeño. Dos cosas, convenio 2008 y plan de desempeño 2010. Ese plan de desempeño y ese convenio es producto de que el hospital o los hospitales ya venían
teniendo quiebra, ya venían en déficit, ya venían unas deudas de 24 mil millones de pesos en el convenio y posteriormente ya se arrimaba a los 32 mil millones de pesos. Cogió el gobierno departamental en el 2011 y como no tenía capacidad de pagar porque el hospital se volvió improductivo por los malos manejos, inmediatamente tuvo que decretar la quiebra del departamento. ¿Por qué? Porque tenía una planta de personal muy grande que la tuvo que absorber el departamento cuando el convenio de desempeño y el plan de desempeño por ser DaSalud lo asumió. No había plata para cancelar toda esa infraestructura hospitalaria, ni mucho menos la planta de personal. Pero le obliga el plan de desempeño y dice, para que esto se acabe vamos a convertir a DaSalud en Secretaría de Salud Departamental y para eso hay que reducir las plantas de personales. Sacaron una cantidad de gente tanto en los hospitales como en la Secretaría de Salud, crearon la Secretaría de Salud y aún así no se acabó la crisis económica de los 3 hospitales en ese momento. Pero como ya habían absorbido y han entregado a los demás municipios, se quedó Betulia, que no lo pudieron entregar porque no dio los indicadores de Ley 715 y se quedó Betulia en el orden departamental. Por eso hoy ustedes ven que hay 3 hospitales de segundo y tercer nivel, uno de tercer nivel y 2 de segundo y el de Betulia de primer, que no debiera ser, porque el departamento no puede administrar el primer nivel, eso es de los municipios. Entonces, en esas entidades que ya no eran productivas, que venían en la quiebra, que venían arrastrando altas deudas a proveedores y al talento humano que existía, que a pesar de que redujeron la planta de personal y ya no hay enfermeras auxiliares nombradas de planta y todas las que iban jubilándose se tenían que ir sacando. Se crearon las tercerizaciones, o sea, las cooperativas que nombraron tanta auxiliares. Esas son bolsas de empleo, ¿no? Hicieron las bolsas de empleo, que igual siguieron encareciendo el servicio de salud porque tenían que meter un personal al hospital no cumpliendo con la parte misional. Doctor, es pertinente, por eso es que mucha gente se opone de los que están en el poder de facto, que se llama así, o sea, que no los ha elegido nadie, pero que existen, que no están dentro del gobierno, pero existen, en contra de la reforma a la salud. Pero por supuesto, entonces, estar en contra de la reforma es porque no vino entonces la aplicación de la ley 100, la aplicación de la 1222, de la 1438 y la última ley que es la ley 735, 754, si mal no estoy, 52, que es la ley del Estatuto Básico de la Salud, es la ley estatutaria. Pero aquí en el departamento entonces no se cumple con el convenio 2008, no se cumple con el plan de desempeño de 2010 y el doctor Jorge Barraza entonces tiene que hacer un acuerdo de reestructuración de pasivos que quedó en 90 mil millones de pesos. Hicieron el acuerdo de reestructuración, el departamento se acoge a él, mete toda la deuda de los hospitales y resulta que en el 2022 se acaba el acuerdo de desempeño, el acuerdo de reestructuración de pasivos y en ese momento el hospital sigue en quiebra ya con 120 mil millones de pesos en deuda, Corozal con unos 32 mil millones que venía medio y San Marcos también que había sido intervenido 2 veces y ni decir de Betulia. Entonces esos 4 hospitales ya ha acabado la reestructuración de pasivos. El actual gobernador entonces lleva el proyecto a la asamblea que fue mal concebido y habla entonces de que vamos a fusionar los hospitales y vamos a absorber todo para hacer otro sí al acuerdo de reestructuración de pasivos y con base en esa absorción vamos a ir pagando los acreedores que debe, que son los de laborales, de servicios prestados que tenía, o sea, todos los acreedores, y el gobernador actual hace entonces otro sí al acuerdo de reestructuración de pasivos en virtud de la ley 617 y se coge todos los hospitales y se convierte en esa S departamental que hoy está mal concebida. ¿Por qué? ¿Por qué está mal concebida? El ministro de Salud cuando llegó aquí
y habían que cumplir con unos criterios y él dijo que no se había cumplido con los criterios. Es que precisamente el primer criterio que no se cumple es que recuerden, el hospital estuvo intervenido ya no sino por última vez y ahí no cabía nada, sino era o sigue saneado el hospital o se liquida el hospital. ¿Cuál fue el error? Que este gobierno aceptara recibir el hospital sin terminar la intervención. Y resulta que la señora que estaba en el hospital recibe 13,000 millones de pesos que vinieron producto del Fondo de Estabilización Petrolera, FONPEP. Se toma los 13,000 millones de pesos en el mes de mayo. Entre mayo y abril se los gasta. No paga pasivos, no paga ninguna deuda y en vez de esperar que entregara para ver si era liquidado o no, llama al señor gobernador y le dice, mire, tome su hospital porque yo no soy capaz de liquidarlo. Ese error de no haberlo liquidado, que por ley tenían o tienen que liquidarlo, llevó a que quedara el hospital con más deuda y ni siquiera siendo parte de la red pública hospitalaria porque está sancionado por la SUPER. Y por otro lado, las dos intervenciones del hospital de San Marcos y por otro lado ya la quiebra del hospital de Corozal. Esas tres razones no cumplen los indicadores para la fusión. ¿Por qué? Porque los hospitales tenían que liquidar el de Sincelejo, tenían que valorar e intervenir Corozal y San Marcos, y antes, por el contrario, lo que hicieron fue meterlo en la ley de reestructuración de pasivos en 550, hacen otro sí, cogen los hospitales todos en quiebra financiera y en circunstancias de malos servicios que se estaban prestando. Doctor, como se dice en la costa, allí quedó mal concebido. Como se dice en la costa, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, aquí yo creo que desde el doctor, sin mencionar nombres y no gobernadores, que no hicieron las cosas bien, al doctor Julio César Guerra Tulena, porque él debió haber corregido los 11 puntos que decía la intervención del hospital de Sincelejo. Al doctor que lo continuó, el doctor Edgar Martínez, o sea, Julio Guerra, fue sancionado por la SUPER, por no cumplir los requisitos de la intervención. Edgar Martínez recibe la misma circunstancia, no cumple con la liquidación y se la entrega al actual gobierno. El actual gobierno recibe al hospital sabiendo que está intervenido, que la única opción que tenía era dejarlo activo para que diera un buen servicio y en 0 kilómetros o liquidarlo. Lo recibe con la deuda que dejó Julio Guerra incluso acumulada y ahora hace una tal fusión y al mismo tiempo una absorción. Era lo que decía al inicio, absorción y fusión de qué. Si yo estoy quebrado, mi hermano quebrado, el otro quebrado, y les digo, vénganse para acá que los tres quebrados nos vamos a unirnos, ¿qué va a producir uno? No va a haber credibilidad en nosotros. Ahora, contrariando el modelo de atención territorial, lo que se llaman los MAIT. El departamento no tiene un MAIT, modelo de atención integral de salud territorial, que hoy propende por la regionalización de los servicios. Eso significa que la región de La Mojana, el San Jorge, Sabana, Montes de María debe tener un hospital de referencia. Y en ese hospital de referencia debe haber los servicios acorde con la tecnología y el recurso humano calificado que requieren estos hospitales. Solo con esos criterios de no cumplir los requisitos de los MAIT, y yo voy a ser reiterativo en esta entrevista, y es que los modelos de atención integral territorial propenden por la regionalización, y esta fusión por absorción lo que nos está diciendo es que va a tener un hospital departamentalizado en Sincelejo con unos administradores territoriales que no van a tener coherencia ni siquiera con una red pública de servicios, porque eso necesita un estudio. La red pública hospitalaria necesita un estudio acorde con las reformas que van a venir. Y allí van a necesitar entonces un buen gobernante del futuro, unos buenos coadministradores que no hagan lo que hicieron los actuales diputados. Hacer una fusión por ordenanza y hacer una absorción en esa misma ordenanza de unos hospitales que estaban intervenidos, que estaban quebrados en medio de una ley 550, es casi que un prevaricato que cometieron.
11 diputados no se dieron cuenta que no existe modelo de atención integral en Sucre. O sea, ¿dónde está el estudio técnico que nos diga que en las regiones del departamento el hospital de Betulia es la puerta de entrada del sistema al segundo nivel de Corozal y al tercero? No lo hay. ¿Por qué? Porque son 26 municipios que deben tener un modelo de red pública hospitalaria, y a eso se le llama red. Todas las entidades prestadoras de servicio en un territorio que geográficamente está delimitado. El modelo va allí, y si nosotros buscamos en los anaqueles o en los archivos de la gobernación de Sucre, aquí no hay el estudio técnico de los Maite, que es un modelo que lo exige la ley, y ahí es donde está el modelo que viene de la reforma. Eso va a necesitar, amables televidentes, diputados con capacidad de poder decirle a los administradores locales, o sea, municipales, a los secretarios de salud y al mismo gobernador que se elija, que aquí hay que partir del modelo de atención integral, que es la regionalización del servicio de salud, comenzando por los centros de atención primaria, los CAT, que tanto nuestra ministra invocó, se la jugó y que van a venir en la reforma a la salud. Los que somos biopolíticos, que conocemos la socialdemocracia, el socialismo, este neoliberalismo que estamos desmontando con el gobierno Petro, sabemos que para poder tener unos territorios para la vida se requieren las grandes reformas. Esas reformas que están quietas ahora en el Congreso, se están haciendo las alianzas para encontrar, digamos, las mayorías para poder continuar con el desarrollo de esta legislatura, de la aprobación de esas reformas. Pero hay una teoría a nivel nacional, la CELAC se pronunció sobre toda la fase de mentiras que están manejando los grandes medios, la CELAC, sobre cada medio, cómo ha hecho, digamos, exageración en los titulares, en las noticias, demostrando de que en este gobierno no se ha hecho nada, donde hay muchas cosas que se han logrado y están minimizando los logros y maximizando, digamos, algunas situaciones que se presentan en todos los gobiernos. ¿Qué piensa usted? La CELAC es una ONG internacional que hoy esa comisión latinoamericana que estudia los diferentes fenómenos políticos y económicos y social de Latinoamérica lo ha hecho con mucha sabiduría. Los medios de comunicación, todos los medios de comunicación con arraigo en el país y que tienen vínculos internacionales, están manejando por la clase neoliberal que montó los gobiernos que antecedieron al doctor Petro. Para poder desmontar esa estructura de medios, la CELAC ha dicho, esos se están extralimitando en el deber del comunicador, de la prensa. Y ocultándose. Y ocultando todas aquellas acciones nuevas de gobierno, porque no quieren entender que un gobierno biopolítico que propende por la vida, que tiende a la estatización de nuestro Estado, que los servicios públicos sean del Estado, responsabilidad de la salud, la educación, la vivienda, y que ya acá veíamos nosotros que la banca también sea del Estado, que el grupo Aval, que hoy tiene el escándalo fue sancionado por Estados Unidos. Sabemos que cómo creció el Bancolombia, Nequi, ahorro a la mano, venían los subsidios del adulto mayor, los subsidios de las madres cabeza de familia, lo del bienestar, todos los 7 billones de pesos que consignaban era el grupo Aval. Bancolombia, Banco Bogotá, eso era la plata que era del Estado, manejada oportunamente por los bancos y que se le pagaban a los hospitales cuando le daba la gana, a las clínicas. Entonces, ese negocio que montó el neoliberalismo de los presidentes antes de Petro se está desmontando, y eso lo quieren entonces maximizar porque la banca que había en el grupo Aval son los que tienen las buenas redes
los buenos sistemas de comunicación, es el mejor sistema de información, que tiene las mejores líneas de crédito, y el Banco Agrario lo critican porque lo dejaron en obsolescencia, que hoy lo tiene que potencializar el gobierno de la vida. Los analistas políticos están considerando que todos estos ataques mediáticos, porque se está hablando de golpe blando, en América Latina es un guión de hablar de golpe blando, donde hay 4 aspectos fundamentales. El primero es la guerra psicológica, donde se trata de llegar a la sensibilidad emocional de los televidentes, de los oyentes y de los lectores. La guerra mediática, que es la mentira como noticia. La guerra judicial, que es lo que vimos, el gran show que montó la fiscalía con el hijo de Pedro. Eso lo han dicho los especialistas en derecho penal. Nosotros nos basamos en ese fundamento, que lo han dicho, que no había necesidad de hacer toda esa cosa que hicieron. Y la guerra económica al principio, que comenzaron a subir los alimentos, y pues con estrategias que el gobierno está manejando, ha logrado minimizar estos precios y ha bajado la inflación y todos unos logros que se han hecho. Entonces, esos analistas concluyen y dicen que todos estos señores que toda la vida han manejado el presupuesto de la nación, y como ahora no lo están manejando, ese es el gran dolor, dicen los especialistas en la parte política. ¿Qué opina usted? Claro, porque es que todas las grandes reformas y transformaciones que beneficiaban a los grupos económicos, que patrocinaban a los senadores y representantes y sacaban presidentes, ellos sabían que ellos iban a trabajar para los grupos económicos que se enclaustraron en Colombia, a los grupos de Ardila Lule, de Sarmiento Angulo. Ellos elegían del Congreso 100 senadores, 120 representantes, con eso se mantenían, y ahí hacían el mínimo debate y con eso aprobaban. Eso que ya no lo pueden defender desde la política. Vea que ya hoy no quieren invertir en candidatos, no quieren invertir en senadores, no quieren invertir en alcaldes, porque hay grupos como los Char que elegían 7, 8 senadores, ahora no eligieron esa cantidad y ahora no están aportando a las gobernaciones ni las alcaldías territoriales. Entonces, todos esos grupos económicos que ya no ven que la clase política los defiende, tiene que hacer ese análisis que hicieron los analistas políticos, que la guerra mediática con los medios, que si sale una mala palabra expresada por el presidente o por la vicepresidencia, le dan eco, por ejemplo, para tratar de opacar la noticia de Odebrecht, y que ya Odebrecht no fue sancionado el Grupo Aval, sino por un acuerdo. O sea, el acuerdo para ellos no es anormal, pero el acuerdo para cualquier cosa que haga el gobierno con la FARC, con los grupos al margen de la ley, eso sí le dan eco y lo comparan para opacar la noticia. Y lo otro es la parte psicológica, decirle a la gente que la gasolina está creciendo, pero no le dicen a la gente que una vez que la gasolina llegue a su techo, no va a subir más, pero todo el subsidio que llegaba a los que tenían las bombas de gasolina y que contaminaban el medio ambiente en los pueblos, ya no le va a llegar el subsidio a la gasolina para mantener el precio en 7.000, 9.000, 7.000, 9.000, porque sabían que recibían del Estado un subsidio, y ahí con el precio bajo de la gasolina, ellos estaban manteniendo su economía. Hoy, con la propuesta de Petro, llevar al techo alto la gasolina de 16.000 y ahí igualar el ACPM, en vuelta de 6 meses, todo el subsidio que llegaba al bolsillo de los que manejaban las gasolineras va a quedar para los pensionados que no lograron hacer cotizaciones, para los niños, madres, cabeza de hogar que tienen que darle 500.000 de salario, y finalmente los que hacían y guardaban el arroz, el subsidio para bodegar arroz y para que el precio del arroz siempre se mantuviera en 1.200, 1.300. Pero ya hoy el que embodegue arroz, Petro no lo va a dejar porque no le va a pagar subsidio para que embodegue. Es que déjelo y póngalo. Si se achichó el arroz en el mercado, póngalo a 500. Si falta arroz, súbalo a 1.000. Pero en todo caso siempre va a haber arroz, porque el arrocero ya no va a tener la necesidad de entongarlo, sino de llevarlo al mercado y venderlo a 1.000 pesos, 800 pesos. Mi estimado doctor Carlos, vamos a una segunda pausa para ya en el cierre
poder ya abordar las temáticas, usted ya como aspirante a la Asamblea nuevamente. Segunda pausa aquí en Democracia Política y Poder. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Monitor Space As, televisión e internet ilimitado al alcance de todos. Más de 100 canales nacionales e internacionales. Noticias, cine, deportes, novelas e infantiles. Televisión más internet. Monitor Space As, calle 11, número 1718, Barrio El Prado, Sincelejo. Contáctenos a el 281-0210, 310-726-8348 y 300-293-8470. No importa dónde te encuentres, en la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? SLOP está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En SLOP también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en SLOP. 310-748-8148. Visítanos en funeslop.com.co. SLOP Sincelejo. En este día Vescato Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Continuamos charlando con Carlos Fajardo. Ahora sí hablemos de su aspiración ya como candidato a la Asamblea del Departamento de Sucre. ¿Va a volver usted con esos bríos de tratar de hacer las críticas cuando se presentan procesos de corrupción? Usted fue el de los grandes debates sobre algunas situaciones del conflicto armado en la Asamblea Departamental. Sí, profesor Manuel. Dice el refrán histórico que estar quieto no significa no estar en movimiento. El estar quieto significa que hemos estado preparándonos cada día más para volver a regresar a la Asamblea del Departamento de Sucre. Quiero decirle a los televidentes, profesor, y usted que me conoce, que yo soy un verdadero liberal. Lo poco que quedaba del Partido Liberal era Carlos Fajardo, porque la historia de mi departamento ha tenido diferentes cortes, y el último corte es la presencia de Carlos Fajardo en la lista liberal del pasado debate.
En esta oportunidad, la guerra de los avales y la comercialización de los avales llevaron a que no hubiese garantía para yo expresar estas ideas liberales. Y entonces, con unos conocimientos adquiridos en la biopolítica, que es la política de la vida, me tocó cambiar de partido y sí voy a aspirar a la asamblea del próximo, en la próxima legislatura, ya no en la lista liberal, sino en la lista del partido de la U, en una alianza con el partido Mira. Las razones son muy obvias. En la lista del partido liberal no quedaron liberales. Ahí quedó el partido liberal, representado en unas personas que así lo quiso el partido, sin ninguna ideología ni en un trasegar político, y le dieron avales a los que ellos consideraron que eran sus aliados para cualquier tipo de eventualidad triunfalista. Yo creo que desde el partido de la U vamos a inyectar liberalismo, ideas liberales, pero progresistas, biopolíticas. Y en ese sentido voy aspirando en esa lista con el número 61 a la asamblea por el partido de la U en alianza, como dije, con el Mira. ¿Y cuál es mi razón de querer volver? Primero, Gustavo Petro necesita en los territorios personas que estén apuntando a las grandes reformas, salud, educación, ley 30, de la cual conozco mucho, las reformas pensionales, las reformas que requiere el país. La reforma laboral. La laboral necesita coadministradores que puedan ilustrar el proceso de transformación de Colombia. Y por eso creo que debo prestar mi servicio al departamento, obviamente, diciéndole, como dice tu programa, profesor Manuel, la democracia me permite poner mi nombre para que la gente de manera libre elija a los gobernantes. Y podemos hacer una política social por la vida y al mismo tiempo no crecernos con el poder. Que decía incluso Maquiavelo que el poder nos obnubila para poder uno perpetuarse en él. Yo creo que fui diputado en el periodo que dije, desde el 96 hasta el 2011, y dejé de estar en los grandes clubes, ganando grandes dinero, haciendo alianzas macabras y de pronto en grupos al margen de la ley. Recuerden que yo viví el paramilitarismo en la asamblea y no tuve problemas con ello porque yo no era paramilitar. Hubo la guerrilla con grupos al margen de la ley en el departamento, yo no la colité. Y vino la corrupción, donde participé en los debates anticorrupción, cuota aparte de eso hay muchos que están presos en diferentes cárceles, hice el debate y lo más importante, apliqué la academia, porque es que el político tiene que ser un académico, capaz de decirle a ese televidente que está viéndome a esta hora, que Carlos Fajardo tiene una misión en el departamento y en Colombia, y es que la buena política hay que replicarla en nuevas figuras, en los segundos hombres. Aquí toman a la esposa, toman al conductor del carro, toman al escolta y quieren ponerlo cuando ya se han metido en dificultades jurídicas, entonces ya no van ellos porque están inhabilitados, porque tuvieron problemas con la justicia o con la corrupción, y ponen a cualquier persona para seguir perpetuado en el poder. El poder es la manera de ¿qué? De transformar una sociedad buscando segundos hombres, y uno debe ser un cochero para llevar el carruaje de las nuevas figuras. Yo quiero dejar eso sembrado, primero en esta sociedad que requiere nuevos líderes, y segundo en mis hijos, que si lo van a hacer, que lo hagan en su momento, con la orientación de que la política que se hace por preservar la vida y por al mismo tiempo aplicar la norma bajo la legalidad vale la pena. De lo contrario, no tiene sentido tener poder, ni participar en política, ni querer que democráticamente le den la confianza a los ciudadanos para elegir hombres que tengamos la oportunidad de aportar conocimiento. Carlos Fajardo, ¿cómo ha sido ese recorrido por el departamento? Así brevemente,
¿Cómo ha tenido, digamos, el respaldo de la gente en los diferentes municipios donde usted ha estado? Siendo citadino, pero viniendo con mis ancestros de la zona urbana y rural, perdón, de la zona rural y veredal. Mi rol es veredal, rural, y llego a la ciudad mostrando comportamiento. ¿Para qué? Para que desde la ruralidad vengamos a la parte urbana a decir, la política no puede ser solo en Sincelejo, tiene que ser viendo a las más necesitados, y en ese escenario he visitado, mire, yo me quedo complacido, feliz. Hay tardes que me duermo con la satisfacción de haber servido a Sucre, porque voy a un pueblo, como por decir algo, Palo Alto, en San Onofre, y allá me recuerdan, cuando llego allá me dicen que es que yo, el día que me hizo un favor, había de Buenavista, y entonces en Numancia tengo gente, entonces en Palo Quemado tengo gente, entonces en Neiva, San Marco tengo gente, entonces en Cerro del Naranjo, en Sincelejo, y todo eso es lo que he ido recorriendo ya. Esos municipios hace 2 meses le he llegado a la zona urbana y a la zona corregimental, y voy a llegar a todos ellos, no a ver qué tienen, porque yo sé que no hay batería sanitaria en los colegios, el colegio se está cayendo porque lo acabó el COVID con el Comején, los bindes que están debajo de las salas de profesores, todos esos colegios necesitan la reforma que el doctor Gustavo Petro está planteando, que no van a ser colegios de 4x4 y para 40 niños, sino elípticos para hacer una mejor evaluación, o sea, lo que se llamaría en el gobierno Petro la política de la educación de la tecnología y las comunicaciones, las TIC, a través de lo que se llama la panóptica digital, donde se evalúe al docente, al directivo docente, al padre de familia, a los niños, que veamos quiénes llevan a los niños al colegio, quién los va a buscar, cómo es que el profesor integra su clase y se olvida el profesor del tablero y del marcador, que a veces no hay todavía ni tablero ni marcador y sigue la tiza en muchos colegios del departamento. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, habla cómo llegar al poder, cómo mantenerse en el poder y cómo no perder el poder. ¿Y el poder para qué? En 30 segundos, ¿por qué los televidentes, la gente que lo está viendo, debe acompañar y votar por Carlos Fajardo? Porque realmente el país está viviendo unas transformaciones, que esas transformaciones, para que se vean objetivamente, debe ser bajo lo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible. Y el desarrollo se hace de sostenible si mantenemos agua, si mantenemos el medio ambiente, si mantenemos educación, si mantenemos salud, si mantenemos vivienda, política de una paz total. Y para hacer eso necesitamos personas con capacidad de entender cuáles son los objetivos del milenio, cuál es el objetivo de las metas y principios de la economía sostenible para tener una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria, con producción del campo y con consumo de la sociedad, pero de manera equilibrada. Muchas gracias a Carlos Fajardo por habernos acompañado en la tarde de hoy aquí en Democracia, Política y Poder. Doctor, siempre aquí a sus órdenes. A usted, profesor, con mucho respeto por su loable labor que ha tenido como educador de estos medios, que ha enseñado a muchas personas desde su institución educativa, donde allá el talento humano de las comunicaciones han salido de su institución. Y a todas aquellas personas que me han visto esta tarde, decirle que un cordial saludo y que vale la pena tener una profesión para servirle a la sociedad. Vale la pena ser un educador para ser el coach, el orientador de una sociedad que debe estar preparada para servir. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Fajardo por haber acompañado en la tarde de hoy, con la producción de Richard Martínez, la presentación y conducción de Manuel Esteban Polo. Muchas gracias por su amable sintonía. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder.